Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a desarrollar la última clase del curso. Antes de tocar el tema de histología bucal, les he puesto tres preguntas para poder repasar la clase que realizamos la semana pasada. A ver, en esta primera pregunta, como repaso, dice, en el ciclo vital del ameloblasto, ¿en qué estadio podemos encontrar una función absortiva del ameloblasto? ¿En la etapa morfogenética, formativa, de transición, de maduración o en la etapa de protección? A ver si recuerdan sobre el ciclo vital del ameloblasto, chicos. Bien, aquí la respuesta es la letra D. Ya vamos a repasar brevemente eh, el ciclo del ameloblasto y del odontoblasto. Ya durante la amelogénesis, nuestro ameloblasto pues pasa por 7 etapas. La primera etapa, recuerden que es la etapa morfogenética, es donde vamos a tener aún las células del epitelio interno o células preameloblásticas. La segunda etapa ya es la etapa de la diferenciación u organización, y es aquí donde nuestro preameloblasto se va a transformar en un ameloblasto joven. En esta etapa, recuerden que el ameloblasto aún va a tener esta capacidad de hacer mitosis y de poder dividirse. La tercera etapa es la etapa formativa o de secreción. Ya vamos a tener un ameloblasto maduro y la característica de esta etapa es que va a aparecer el proceso de Tomes. Posteriormente viene una etapa de transición, que es un periodo corto, y en la quinta etapa, en la etapa madurativa, es la etapa en la que nuestro ameloblasto va a adquirir esta capacidad absortiva, ¿no? Va a empezar a absorber todo el componente líquido y va a empezar a dar paso a la mineralización, ya en la etapa de maduración. Posteriormente viene la etapa de protección, es cuando ya tenemos el esmalte mineralizado casi en su totalidad y va a empezar a formarse el epitelio reducido del esmalte. Y finalmente, en la última etapa, que es la etapa desmolítica, se va a empezar a fusionar el epitelio reducido del esmalte con todo el epitelio bucal. Y es aquí donde van a morir todos los ameloblastos, ¿ya? Otro dato importante que tienen que recordar es que la primera secreción del ameloblasto va a formar esmalte aprismático, al igual que la última capa de esmalte que se forma también va a ser esmalte aprismático. En cambio, los odontoblastos pasan por menos etapas, solamente son 5. La primera etapa es donde tenemos las células madres, estas células mesenquimáticas indiferenciadas, ¿no? Tenemos un preodontoblasto, luego el odontoblasto joven, un odontoblasto secretor. Este odontoblasto secretor ya va a elaborar las primeras capas de dentina, pero que aún no están mineralizadas. Es decir, elabora la predentina, ¿no? Y finalmente tenemos a un odontoblasto maduro. Estos odontoblastos maduros mayormente los encontramos en la dentina circumpudar, ¿no? Que es una dentina primaria, pero es la segunda capa que se empieza a secretar. ¿Ya? Entonces les dejo esta tabla para que puedan repasar. A ver, les he puesto otra pregunta en cuanto al cemento. Del cemento primario. Hablamos que habían dos tipos de cemento, un cemento primario y un cemento secundario, ¿no? Del cemento primario, ¿cuál es la alternativa falsa?
Es también llamado cemento celular. Comienza a formarse antes que el diente erupcione, tiene un depósito lento, se deposita mayormente en el tercio cervical, no presenta cementocitos. ¿Cuál de estas alternativas es la falsa? A ver, ¿quién más responde? Solo una persona me está respondiendo. ¿Cuántos son? La E, la A. Ya chicos, a ver, imagínense que esta es su pregunta del examen. A ver, para avanzar, la respuesta aquí es la letra A, ¿ya? Igual les he puesto la tablita resumen que hicimos, ¿no? Dentro de los dos tipos de cemento, el cemento primario también se le llama acelular y el cemento secundario se le llama celular, ¿ya? Eh, erupciones es un depósito lento, mayormente lo vamos a encontrar a nivel del tercio cervical, ¿ya? Y a veces encontramos en el tercio medio. Al ser un depósito lento, recuerden que va a dar tiempo para que los cementoblastos puedan retroceder y no queden atrapados dentro de la matriz. Por lo tanto, no vamos a encontrar componente celular dentro de la estructura, ¿no? No hay los cementocitos, ¿sí? A diferencia del otro tipo de cemento, que es el celular o secundario, que este se va a formar cuando entre en oclusión. Como su propio nombre lo dice, cemento celular va a presentar gran cantidad de células, ¿no? Va a haber bastantes cementoblastos que quedaron atrapados y cuando quedan atrapados, estos cementoblastos toman el nombre de cementocitos, ¿ya? Y pues obviamente es un depósito rápido, ¿no? No va a dar tiempo para que las células puedan retroceder y quedan atrapadas en la matriz y lo vamos a encontrar mayormente a nivel del tercio apical, ¿ya? Entonces aquí su cuadro resumen y pasamos a la siguiente. Esta pregunta es en cuanto a las estructuras secundarias de la dentina. ¿Cuál de estas corresponde a una estructura secundaria de la dentina? Las estrías de Retzius, los usos adamantinos, la línea de Owen, periquematíes o las bandas de Hunter-Schafer. ¿Cuál le pertenece? La E. A ver. Bien, aquí la respuesta aquí, chicos, es la letra C, ¿ya? Las líneas de Owen. Existen dos nombres similares. Vamos a ver aquí. En cuanto a las estructuras secundarias de la dentina, las líneas de Owen es la que le pertenece. Las estrías de Retzius son propias del esmalte. Los usos adamantinos son propios del esmalte. Los periquematíes son propios del esmalte y las bandas de Hunter-Schafer son propias del esmalte, ¿ya? Si yo les hubiera puesto bandas de Scheger, sí pertenecería a la dentina, ¿no? Pero aquí está el nombre, un nombre completo. Le añadimos la palabra Hunter. Entonces, cuando se trata de las bandas de Hunter-Schafer, es esmalte. Cuando se habla de bandas de Scheger, solamente es dentina, ¿ya? Entonces, esta pregunta es algo con algo, tiene un distractor, ¿ya? Para que puedan diferenciar estos términos. Bien, aquí les dejo la tabla de resumen de las estructuras secundarias de la dentina. Y ahora sí empezamos la clase
vamos a empezar hablando sobre la histología de la mucosa bucal. Como generalidades, la mucosa bucal, ¿alguien me quiere hacer una pregunta antes de continuar? Doctora, A ver. yo quería comentarle Sí. que la semana pasada no colocó el link, discúlpeme, de la semana 5 no colocó el link de la semana 1. O sea, son el Ah, mismo link que la semana 1. Entonces ¿en no se serio? puede ver la transmisión. Sí, es todo Ya ver. igual. Ajá. Si lo Disculpen, podría seguro me he compartir. equivocado en copiar. Seguramente me equivocaba de copiar el link y lo voy a pasar ahorita. Ahorita mismo lo voy a pasar para que se lo coloquen ya. Entonces aquí paro un par de minutos y lo voy a pasar ahorita y en este transcurso me imagino que ya lo van a poder compartir. A ver, un momento. Antes de empezar la clase, ¿ya? Bien. Ya lo he pasado, seguramente lo van a estar cargando. Ya, chicos. Entonces, a ver, continuamos con el tema de hoy. Vamos a hablar sobre las generalidades de la mucosa bucal. Ya, dos cosas importantes, ¿no? La mucosa bucal va a estar conformada por dos tipos de tejidos diferentes, tanto estructural como embriológicamente diferentes. La primera capa de la mucosa va a estar formada por epitelio, es la capa superficial. Este epitelio va a formar el tejido epitelial y va a derivarse a partir del ectodermo. Mientras la capa más profunda se va a llamar corión o lámina propia. No es la capa que se va a encontrar por debajo del epitelio. Está conformado netamente de tejido conectivo y es de origen ectomesenquimático. ¿No? Es un tejido que va a ser derivado de las células de la cresta neural. ¿Ya? Entonces, empezando, partimos por aquí, ¿no? Diferenciando estas dos capas de tejido, ¿ya? Ambas capas están conectadas por una membrana basal. Recuerden que la membrana basal no es recta, es festoneada. Este aspecto festoneado va a hacer que nuestra lámina propia tenga elevaciones. Estas elevaciones se le va a denominar papilas coriales o conectivas
y se va a encontrar depresiones del epitelio. A estas depresiones las vamos a llamar crestas epiteliales, ¿no? De tal forma que ambos tejidos van a estar interconectados, ¿no? Es como si existiese una interdigitación entre ambos tejidos, ¿ya? ¿Por qué pues, existe la presencia de las papilas coriales, ¿no? Se dice que el epitelio en sí es avascular, por lo tanto necesita. ¿Y de dónde viene la nutrición? De los vasos sanguíneos del tejido conectivo, ¿no? Es por eso que se forman estas crestas para poder nutrir a las células del epitelio. Entonces, en cuanto al epitelio de la mucosa bucal, primero vamos a hablar de esto. Del epitelio de la mucosa bucal vamos a encontrar tres tipos. El epitelio en la mucosa bucal es de tipo plano, estratificado o pavimentoso, ¿ya? Y vamos a encontrar tres tipos. Un epitelio plano queratinizado, un epitelio plano paraqueratinizado y un epitelio estratificado plano no queratinizado. Dentro del tipo que es queratinizado, vamos a encontrar tres grupos celulares importantes. Encontramos una población intrínseca y una población extrínseca. La población extrínseca puede ser células permanentes o células transitorias. Vamos a desarrollar cada uno de estos epitelios. Entonces, empezamos hablando del epitelio estratificado plano queratinizado, ¿ya? Entonces, este epitelio está constituido por dos tipos de poblaciones celulares, dijimos, ¿no? Una población propia, que es la población intrínseca, que va a estar formado en un 90% por los queratinocitos. Y va a estar constituido por una población extrínseca, cuyo origen es ajeno al epitelio, y estas células pueden ser permanentes o pueden ser células transitorias. Dentro de la población extrínseca de células permanentes, el 9% del total de células va a ser formado por los melanocitos. Aquí vamos a encontrar a las células de Merkel, que van a tener una función sensorial, y encontramos a las células de Langerhans, que tienen una función defensiva e inmunológica. En cuanto a las células transitorias, que solo van a formar el 1%, encontramos a los granulocitos, a los linfocitos, a los monocitos, que van a infiltrarse en el epitelio de forma ocasional, ¿ya? En este esquema vemos, ¿no? Las células extrínsecas permanentes, aquí vemos las células de Merkel, ¿no? Que estas células están conectadas, ¿no? Tienen una terminal nerviosa y van a cumplir una función sensorial, ¿ya? Están los melanocitos y están las células de Langerhans, ¿no? En capas más del sector medial del epitelio encontramos a las células de Langerhans, ¿sí? Son estas de aquí. Y que ya saben que estas tienen función inmunológica, ¿no? Son células defensivas, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Aquí hay un dato que el epitelio de la mucosa, pues es un epitelio que se mantiene siempre húmedo y constantemente lubricado por la saliva y sus mucinas. Vamos a hablar de la población intrínseca del epitelio estratificado plano queratinizado. La población intrínseca dijimos que son los queratinocitos, ¿no? Estas células son células que se van a destinar a queratinizarse. En todas las capas de este tipo de epitelio tiene cuatro capas. Tiene un estrato basal, tiene un estrato espinoso, tiene un estrato granuloso y tiene un estrato córneo, ¿ya? En todas estas capas vamos a encontrar queratinocitos, pero en diferentes grados de formación y de evolución. Estas células van a empezar a nacer, por decirlo así, a nivel del estrato basal, ¿no? Cerca de la lámina basal, ¿ya? Entonces, una vez que estos queratinocitos se forman aquí, van a ir migrando hacia la superficie. Y a medida que van migrando, va a ir cambiando el componente celular, hasta que los queratinocitos que llegan al estrato córneo van a perder el núcleo y van a
a descamarse hacia el medio bucal. Entonces, ¿cuál es la célula que conforma la mayor cantidad de población celular intrínseca en un epitelio plano queratinizado? Los queratinocitos, ¿ya? En el estrato basal, ¿no? Vamos a hablar cada uno de los estratos. Empezamos con el estrato basal, ¿no? Es la primera capa celular, ¿no? Es una capa es una capa única de células. Las células aquí son cúbicas, ¿no? La literatura lo describe como células cúbicas altas o cilíndricas. Estas células tienen núcleos redondeados y altamente basófilos. Son células basales o los queratinocitos. Estos van a estar conectados directamente con la membrana basal mediante hemidesmosomas. ¿Qué quiere decir? Todas las células van a estar interconectadas. Estas conexiones pueden ser de tipo hemidesmosomas o desmosomas, ¿ya? Cuando están a nivel del estrato basal, estas conexiones se llaman hemidesmosomas, es su nombre. Pero cuando las propias células, ¿no? Por ejemplo, los propios queratinocitos se van a interconectar, a esta conexión, vendría a ser esto en rosado, se le llama conexiones de tipo desmosomas, ¿ya? Entonces, en este estrato basal se va a dar el proceso de renovación epitelial, porque aquí vamos a encontrar las células madre, ¿no? En esta capa, por lo tanto, va a haber puntos donde va a haber mitosis y se van a formar nuevos queratinocitos. Otro tipo de células que existe en el estrato basal son los melanocitos y las células de Merkel, ¿no? Recuerdan que hablamos de las células de Merkel, son estas células que pertenecen a la población intrínseca permanente que tienen la función sensitiva, ¿no? Porque estas células al estar aquí en el estrato basal van a tener una conexión nerviosa con una estructura importante que se encuentra en el tejido conectivo, que más adelante lo vamos a ver. Por lo tanto, va a tener un receptor para recibir estímulos sensoriales y realizar este impulso de transmisión, ¿ya? ¿Qué más? Aquí hay una imagen, ¿no? Como vemos, la membrana basal es una sola capa celular y en ciertos lugares encontramos las células madre, ¿no? Mayormente encontramos en las partes donde hay estas invaginaciones del tejido epitelial. Ahí encontramos las células madre, ¿ya? La siguiente capa es el estrato espinoso. El estrato espinoso va a estar formado por varias capas de queratinocitos. Aquí las uniones entre queratinocito y queratinocito va a ser mucho más fuertes, son uniones más largas y va a dar un aspecto de una red como si fuese de espinas. Es por eso es su nombre, ¿no? Estrato espinoso, porque en el microscopio se va a ver así, con ese aspecto, ¿ya? Y recuerden que la unión entre queratinocito y queratinocito se va a llamar desmosomas. Las células aquí son células poligonales, igual de núcleo redondo. Tienen un núcleo redondo pero pequeño y va a contener cromatina. Y son ligeramente basófilas. Basófilas es el color de tinción que vamos a ver cuando queremos verlo en un microscopio. Vamos a teñirlo con hematoxilina eosina, ¿no? Entonces, cuando reaccionan y tienen una coloración mucho más púrpura, va a reaccionar a la hematoxilina, ahí se dice que son basófilas, ¿no? Muy basófilos, son muy púrpuras porque reaccionan más a esa tinción. Ligeramente basófilas, las vamos a observar ligeramente púrpuras o moradas, estas células, ¿ya? ¿Qué más? En este estrato vamos a encontrar a las células de Langerhans. Ya aquí vamos a encontrar estas células de Langerhans, que son las células que tienen función inmunológica, ¿no? Defensiva. Seguimos con las capas del epitelio y encontramos el estrato granuloso, ¿ya? Ya en el estrato granuloso la cantidad de células va a disminuir, ¿no? Solo va a haber 2 o 3 capas de células, pero estas células que en un primer momento eran cúbicas, cilíndricas y alargadas,
van a empezar a aplanarse. En este estrato ya se aplana y el núcleo va a empezar a disminuir en tamaño, va a existir va a aparecer los gránulos de queratina o de keratoyalina, ¿no? Entonces, va a ser una zona donde ya el núcleo empieza a degenerarse, al igual que las organelas de las células también se empiezan a degenerar, ¿ya? En esta zona va a evidenciarse los cuerpos de Otlam o cuerpos laminares, que son unas estructuras secundarias que se dice que tienen una función que pueden secretar y estos lípidos van a migrar hacia la superficie y van a crear como una barrera de protección, ¿ya? Pero esta función está mucho más marcada en el epitelio que está en piel, ¿ya? Porque va a formar una capa delgada lipídica de protección en la piel. En la mucosa pasa, pero no es tan marcado como en la epidermis. Y en la última capa vamos a encontrar el estrato córneo, ¿no? El estrato córneo ya es una capa de células muy planas, aquí ya no van a presentar núcleo, ¿no? Y esta capa celular va a reaccionar más a la tinción hematoxina, van a ser fuertemente acidófilos porque ya lo vamos a observar de otra coloración, ¿no? Un color más rosado. ¿Qué más? Estas células se encuentran aquí, van a recibir la denominación de corneocitos, ¿no? Son células sin granos de queratoyalina, son células anucleadas, y pues van a empezar a desprenderse como escamas hacia el medio bucal de forma continua, ¿ya? Entonces, para consolidar las ideas, el epitelio estratificado plano queratinizado va a contener 4 capas celulares, ¿no? Y hemos hablado de cada una de ellas. Un estrato basal, un estrato espinoso, un estrato granuloso y un estrato córneo, ¿ya? El siguiente tipo de epitelio, que es el epitelio estratificado plano para que va a tener características similares al epitelio queratinizado en cuanto al estrato basal y al estrato espinoso. La diferencia se va a encontrar en el estrato granuloso, que en este tipo de epitelio el estrato granuloso está muy poco desarrollado, ¿ya? Casi no se aprecia o casi no se percibe. Y otra diferencia del epitelio anterior es que en el estrato córneo las células van a conservar sus núcleos, ¿no? Es por eso que se dice que son células que presentan núcleos pignóticos. Son núcleos pequeñitos, pero son células con presencia de estos núcleos, ¿no? Y en un corte histológico, miren cómo se ven. Los, nu- eh, Esta es la capa córnea, ¿no? De un epitelio paraqueratinizado, ¿no? Y aquí vemos la última capa celular donde se evidencian los núcleos. Igual aquí, ¿no? Este es un tejido paraqueratinizado y aquí se evidencian los núcleos en la última capa celular, ¿ya? El siguiente tipo de epitelio, que es el epitelio estratificado plano no queratinizado, aquí sí vamos a notar una gran diferencia, a diferencia de los otros dos. No va a tener 4 capas, como ya hemos venido hablando, sino solo va a tener 3. Y estas capas se le va a llamar estrato basal, que viene a ser la equivalencia a los otros estratos basales que hemos visto. Va a tener un estrato intermedio y un estrato superficial. Ya los nombres también son más sencillos. Entonces, el estrato basal es semejante al epitelio queratinizado y paraqueratinizado. El estrato intermedio se va a asemejar al estrato espinoso, pero aquí las uniones celulares, ¿no? Las uniones entre célula y célula ya no se va a llamar desmosomas, ¿no? Sino aquí se llama interdigitaciones. Ya abundan ese tipo de uniones que no vamos a entrar en detalle. Y el estrato superficial, pues, va a estar constituido por capas de células aplanadas que sí van a tener su núcleo, son células nucleadas, tienen un aspecto normal, ¿no? Igual se van a descamar, pero son células nucleadas, ¿ya? Entonces, como resumen de estos 3 tipos de epitelio,
Aquí está un cuadro diferencial. Vemos esto de aquí es el epitelio plano queratinizado, epitelio plano paraqueratinizado y el epitelio plano no queratinizado, ¿no? Y aquí notan claramente la diferencia. Igual en esta tablita, recuerden que el epitelio queratinizado como característica pues tiene un estrato granuloso bien desarrollado. El paraqueratinizado tiene este estrato granuloso poco desarrollado y el epitelio no queratinizado pues carece, ¿no? No presenta el estrato granuloso como ven aquí. Otra característica diferencial importante pues es la capa córnea. En el epitelio queratinizado, esta capa córnea tiene células sin núcleo, pero en el paraqueratinizado aparecen núcleos pequeños, ¿no? Núcleos pignóticos. Y en el epitelio no queratinizado, pues van a conservar su núcleo, estas células, ¿no? Igual se descaman, ya saben, pero tienen su núcleo y van a conservar todas sus organelas de estas células. ¿Ya? ¿Qué más? Son las dos características diferenciales de todos estos epitelios, ¿no? Lo más importante. ¿Ya? Acá a su tablita resumen. Esto lo he sacado de Gómez de Ferraris, que es nuestro libro base, ¿no? Ahí van a encontrar todas estas imágenes. Muy por debajo del epitelio dijimos que estaba el otro tejido, ¿no? Que viene a ser la lámina propia o el coreo. Esto de aquí, ¿ya? La lámina de tejido conectivo que encontramos va a tener un espesor variable. Esta se va a encargar de sostener y de nutrir al epitelio. El grosor y la densidad de la lámina propia va a variar, depende de la zona bucal que exploremos, ¿no? Puede ser un tejido conectivo laxo, puede ser un tejido conectivo denso o un tejido conectivo semidenso. ¿Cómo es la población celular? Podemos encontrar principalmente fibroblastos, pero también vamos a encontrar macrófagos, vamos a encontrar leucocitos y vamos a encontrar a las células cebadas y plasmáticas. En cuanto a la matriz extracelular de esta lámina propia, va a estar formada por tres tipos de fibras importantes. Vamos a encontrar a las fibras colágenas, que son estas fibras que van a resistir las fuerzas de tracción y de tensión, van a resistir estas deformaciones que pueda sufrir la mucosa. Las fibras elásticas van a devolver el tejido a la normalidad después de que las fuerzas actúen sobre el tejido, o sea, le va a dar esta característica de distensibilidad. Y las fibras reticulares van a aportar resistencia netamente en los vasos sanguíneos, ¿no? Porque recuerden que aquí este tejido se caracteriza por presentar vasos sanguíneos, ¿ya? Ahora, tengo el epitelio, tengo la lámina propia y por debajo va a estar el periósteo, ¿no? Entonces, esta lámina propia puede unirse directamente al periósteo o puede existir por debajo de este una submucosa, ¿no? Un tejido submucoso, ¿ya? Va a depender mucho de la zona donde exploremos, ¿no? Va a haber zonas donde la unión va a ser directa, lámina propia, periósteo, pero hay otras zonas que encontramos lámina propia, submucosa y periósteo. ¿Qué más? Aquí vamos a hablar sobre las células de Merkel. Recuerden que las células de Merkel se encontraban a nivel del estrato basal del epitelio, ¿no? Y tenían esta función sensitiva, sensorial, ¿no? Y dijimos que tenían una interconexión nerviosa. Sucede que a nivel de la lámina propia va a existir em, mecanorreceptores, termorreceptores, ¿no? Dentro de los mecanorreceptores que existen en estas células de la lámina propia, vamos a encontrar el corpúsculo de Meissner y el complejo de Merkel, ¿no? Este mecanorreceptor que se encuentra en la lámina propia se va a unir directamente con las células de Merkel que están en el epitelio. Por lo tanto, van a actuar en conjunto para percibir los estímulos sensoriales. ¿Ya? Es por eso que las células de Merkel se encuentran en la base, ¿no? No podemos encontrar a nivel medio o a nivel superficial porque no habría esta interconexión directa con el complejo de Merkel, que es el mecanorreceptor. ¿Ya?
Y la submucosa es ese tejido que podemos encontrar en algunas partes, que va a estar formado por tejido conectivo laxo, ¿no? Va a unir la mucosa a los tejidos subyacentes. Se dice que se presenta como una capa separada, firmemente adherida, o simplemente puede estar ausente, ¿no? Como ya la lámina propia se une directamente con el hueso. Y en esta capa, en aquellas zonas donde se presente, vamos a encontrar algunas glándulas salivales, pueden encontrar vasos y nervios, y también podemos encontrar tejido adiposo. Bien, sobre la clasificación histotopográfica y funcional de la mucosa. Ya esta parte es súper sencilla porque nosotros vamos a clasificar a las mucosas en tres tipos en la cavidad oral, ¿no? Vamos a tener una mucosa de revestimiento, una mucosa masticatoria y una mucosa especializada, ¿ya? Existen estos tres tipos porque a nivel bucal, pues va a haber diferentes zonas que cumplan cierta función, ¿no? Y de acuerdo a la función que va a cumplir el tejido, vamos a tener un recubrimiento diferente de mucosa. Entonces, dentro de los tres tipos de mucosa, ¿no? La mucosa de revestimiento es aquella que vamos a encontrar en el 60% de la cavidad bucal. Va a tener una función netamente protectora, ¿no? Va a estar formado por epitelio no queratinizado, con corión laxo o semilaxo. Va a tener una submucosa bien definida. Por lo tanto, puede presentar glándulas salivales, tejido adiposo y tejido muscular, ¿ya? ¿Qué más encontramos en la mucosa de revestimiento? Fibras colágenas, ¿no? Estas fibras colágenas no van a estar organizadas, pero van a estar presentes. Además, va a presentar fibras elásticas. La mucosa masticatoria lo vamos a encontrar en un 25%. Va a estar formado por epitelio queratinizado o araqueratinizado. Se va a encontrar en aquellas zonas donde se sometan directamente a fuerzas intensas de presión y de fricción, como lo son las fuerzas masticatorias. Suele estar fijada directamente al hueso, por lo tanto, la mucosa masticatoria carece de submucosa. Y es una mucosa que no experimenta el estiramiento, ¿no? A diferencia de la mucosa de revestimiento que va a tener fibras elásticas, ¿ya? Y finalmente la mucosa especializada que la encontramos en un 15%. Esta mucosa se denomina especializada porque se va a encontrar en los botones gustativos y va a tener netamente la función sensitiva que va a ser destinada a la percepción de los estímulos gustativos. ¿Dónde encontramos la mucosa de revestimiento? Miren, como es el 60% de la mucosa de la cavidad oral, vamos a encontrarla en el labio inferior, ¿no? Mucosa del labio inferior, mucosa del labio superior, ¿no? Es netamente tejido que se puede elastizado, ¿no? Podemos traccionarlo fácilmente. A nivel del piso de boca, vamos a encontrar mucosa de revestimiento en la porción ventral de la lengua, a nivel del paladar blando y a nivel de los carrillos. Esas son las zonas donde encontramos mucosa de revestimiento. Y la mucosa masticatoria la vamos a encontrar en dos puntos exactos, a nivel del paladar duro y a nivel de las encías. Son las dos únicas zonas que encontramos mucosa masticatoria. Y la mucosa especializada la encontramos solamente a nivel dorsal de la lengua. ¿Por qué? Porque aquí se encuentran las papilas gustativas, ¿no? Entonces aquí encontramos mucosa especializada, ¿ya? Entonces, si les preguntan, ¿no? ¿Dónde, en qué tipo de tejido encontramos mucosa masticatoria? Tienen que buscar la alternativa que diga paladar duro o encías, ¿no? Son las dos únicas zonas, al igual que la mucosa especializada, que es netamente a nivel dorsal de la lengua.
¿Qué más? A nivel de la mucosa bucal se va a poder presenciar diversos grados de sensibilidad, ¿no? No toda la región va a tener el mismo nivel de sensibilidad. Eso es variable. Por ejemplo, ¿no? Si ante un estímulo doloroso, ¿no? A nivel de los labios va a tener mayor sensibilidad, a diferencia de la zona anterior de la lengua o de la mucosa yugal, que el nivel de la sensibilidad es mínima, ¿no? Para estímulos de calor, frío, tacto, de igual forma, los labios son las zonas que tienen pues mayores receptores, ¿no? Y mayor sensibilidad, a diferencia de otras zonas como la mucosa yugal, que viene a ser la zona de menor sensibilidad. Las superficies ventrales o dorsales de la lengua también son zonas de menor sensibilidad, ¿ya? Y aquí un cuadro igual, resumen sacado del libro de Gómez de Ferraris, donde vemos las características histológicas de la mucosa bucal, ¿no? Aquí vemos las diferencias entre la mucosa masticatoria, la mucosa de revestimiento, la mucosa especializada, ¿no? Dijimos que la mucosa masticatoria no tenía submucosa, es una característica la de revestimiento. En ciertas zonas sí va a carecer, por ejemplo, en la cara ventral de la lengua no hay submucosa, pero sí la presenta a nivel del paladar blando y a nivel del suelo de la boca y de los labios y mejillas, ahí sí va a presentar submucosa. Aquí me olvidaba, ¿no? Que en la encía no hay submucosa, pero sí podemos encontrar submucosa a nivel del paladar duro, ¿ya? En la mucosa masticatoria. Y en la especializada, aquí dice que el corion, o sea, la lámina propia y la submucosa están fusionados y están adheridos fuertemente al músculo, porque aquí encontramos la lengua, ¿no? La mucosa especializada es el dorso de la lengua. Entonces, ambos tejidos están unidos. ¿Qué más aquí? La función de cada una de las mucosas. La mucosa masticatoria soporta cuerdas masticatorias. Pueden tener epitelio paraqueratinizado o queratinizado y la mucosa de revestimiento no resiste fuerzas masticatorias, ¿no? Por lo tanto, el epitelio es no queratinizado. Y la especializada es netamente, tiene la función gustativa, ¿no? En la zona dorsal por la presencia de las papilas, pero también la mucosa especializada tiene una función defensiva a nivel de la raíz porque encontramos tejido linfático. Entonces también tiene una de función defensiva. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí ven el espesor del epitelio, es mucho más grueso en la masticatoria, en la de revestimiento es súper delgado y en la especializada el grosor es variable, ¿no? Y el aspecto de las mucosas, de la mucosa masticatoria es un aspecto más rosa, un rosa más pálido. De la mucosa de revestimiento es un rosa intenso. Y la especializada tiene este aspecto aterciopelado por la presencia de las papilas gustativas. Pasamos a la histología de la lengua, ¿no? La lengua es un órgano muscular, ¿no? Que está tapizado por mucosa y está constituido por mucosa, submucosa y tiene tejido celular estriado. Ya, función, favorecer la masticación, ¿no? Mediante que favorece la trituración de los alimentos, además que participa en la recepción de los estímulos del gusto. Aquí vemos el epitelio plano, estratificado para queratinizado y por debajo se ve el corion o la lámina propia. Se ven las glándulas linguales, también tiene glándulas salivales, tiene células adiposas y pues tejido muscular, ¿no? Y en la zona ventral encontramos epitelio plano no queratinizado. Entonces, la lengua va a presentar una cara o superficie dorsal y una cara o superficie ventral. Entonces, la mucosa que encontremos en cada zona ya vimos que es diferente. En la cara o la superficie ventral de la lengua encontramos mucosa de revestimiento
¿no? Este epitelio de revestimiento es plano, no queratinizado, es delgado, es liso. La lámina propia también es delgada, es elástica, ¿no? Esto porque permite que la lengua cambie en forma y en diámetro, ¿no? Permite todos estos movimientos que se pueden realizar. Además que presenta cúmulos de células adiposas, y esto se ve en esta imagen, ¿no? En la porción ventral, todo es la cantidad de células adiposas que se va a presentar. Presenta glándulas salivales menores en gran cantidad, vasos sanguíneos y vasos linfáticos, y no contiene submucosa. Aquí está el epitelio plano no queratinizado, la lámina propia que se va a unir directamente al músculo, ¿no? Directamente. En cambio, en la cara dorsal de la lengua, nos vamos a dividirla en dos porciones. Los 2 tercios anteriores, llamada zona bucal, y el tercio posterior, que es la raíz de la lengua, ¿no? En los 2 tercios anteriores, el epitelio es paraqueratinizado de origen ectodérmico, ¿no? Recuerden que la lengua también se originaba, tenía dos orígenes diferentes, depende de la porción, ¿no? Los 2 tercios anteriores se originaban directamente del ectodermo, a diferencia del tercio posterior, que tiene un origen endodérmico, ¿ya? Recuerden eso. ¿Qué más? En los 2 tercios anteriores va a haber lámina propia. En la cara dorsal, en la superficie dorsal, existe submucosa. Tiene aspecto aterciopelado por las papilas gustativas. Y el tercio posterior no va a contener papilas gustativas verdaderas. Existe ciertas prominencias que va a corresponder a los nódulos linfáticos, ¿no? A la amígdala lingual, que es el tejido amigdalino que vamos a encontrar aquí. Y pues esta región tiene una función linfopoyética y defensiva. Vamos a hablar de las papilas, ¿no? Las papilas gustativas. Existen 4 tipos de papilas. Las papilas filiformes, que son las de aquí, las papilas fungiformes, que tienen forma de honguito, las caliciformes y las foliadas. Las papilas filiformes son las papilas más numerosas que se van a encontrar, tienen esta forma cónica, tienen epitelio paraqueratinizado y van a estar distribuidas paralelas a la B lingual, ¿ya? Estas papilas son las que le van a dar el aspecto aterciopelado a la lengua y son las únicas papilas que no van a contener botón gustativo. Las papilas fungiformes se presentan en menor cantidad que las filiformes. Vamos a encontrarlos a nivel de la punta de la lengua y de los bordes laterales de la lengua. Y va a presentar corpúsculos gustativos en una cantidad de 3 a 5. Cuando existe alguna irritación, estas son las más afectadas, ¿no? A veces se puede evidenciar claramente cuando una sufre alguna irritación, que estas se inflaman, parecen bien inflamaditas, son bien sensibles estas papilas. Y las papilas caliciformes o también llamadas circunvaladas son de las papilas más grandes. Las encontramos a nivel de la B lingual. Se presentan pocas, aproximadamente de 7 a 12 papilas que están distribuidas a lo largo de la B lingual. Y entre cada papila y papila existe un surco, ¿no? Una depresión, un surco que la separa. En este surco va a estar contenido unas glándulas salivales cerosas llamadas las glándulas de von Epp. Además, estas papilas van a contener botones gustativos y finalmente las foliadas que se van a presentar de 3 a 8 en la región posterior de la lengua, así perpendiculares al borde de la lengua. Se van a ver mucho más abundantes en recién nacidos y en adultos pues se presentan de forma escasa.
Estas papilas también contienen corpúsculos gustativos. De las papilas, ¿no? Más grande. Aquí vemos en las pungiformes donde se encuentran los corpúsculos gustativos, ¿no? Justo en la punta. Y en las caliciformes también presentan sus botones gustativos, ¿no? Justo en el surco que las va a ir separando y también vamos a encontrar ahí en las glándulas salivales de von Ebner. En cortes histológicos así se ve las papilas fungiformes, ¿no? Y aquí vemos una papila también fungiforme más ampliada. Dentro de una papila puede haber papilas secundarias, como ven aquí, una, dos papilas secundarias, hasta tres, ¿no? Puede presentarse igual aquí, una, dos. Y aquí vemos una papila caliciforme y una filiforme, ¿no? Diferente. Las filiformes son como pelitos y las caliciformes tienen esta forma, ¿no? Más amplias, más grandes. También presentan sus papilas secundarias, como ven aquí. Aquí se nota el epitelio, ¿no? La lámina propia, y aquí estarán presentes los corpúsculos gustativos. Este canal o este circunvalador, ¿ya? Y aquí está la presencia de estas glándulas salivales serosas de von Ebner. Hablando del botón gustativo o corpúsculo gustativo, ¿no? Si nosotros vemos, podemos pensar esto es una sola célula, pero no es así. Los corpúsculos gustativos están formados por un acúmulo de células planas alargadas, que juntas dan este aspecto de una cebolla. Y este grupo de células va a drenar al exterior en forma de un poro, que viene a ser el poro gustativo. Sin estos botones gustativos no habría sentido de gusto, ¿no? Porque estas son las encargadas de dar el sentido del gusto. Vamos a encontrar papilas y también podemos encontrarlo en ciertas zonas del paladar blando y en algunas otras zonas de la región bucofaríngea, ¿ya? Mayormente están presentes en forma numerosa en la cara interna del surco que rodea las papilas caliciformes, ¿no? También las vemos en las cienquiformes. Y recuerden que las papilas filiformes no presentan botones gustativos, ¿ya? Entonces, es un dato clave porque les pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál de los siguientes tipos de papilas no presentan botones gustativos? No van a marcar caliciforme, ¿no? Ahí la respuesta es filiforme, ¿ya? Y pues como dijimos, sin esto no habría sentido de gusto, ¿no? Al encontrarse aquí, pues los corpúsculos gustativos son los que van a recibir, ¿no? Tienen sus receptores, son células receptores del gusto, para poder transmitir esto, transformar esto en una señal que el cerebro lo va a interpretar, ¿no? Existen 5 sensaciones gustativas. Puede ser dulce, salado, ácido, amargo y el umami. Algunas regiones de la lengua van a reaccionar con mayor intensidad a ciertos sabores. Ya, por ejemplo, ¿no? Para el salado lo vamos a encontrar más en las regiones laterales, en la porción anterior de la lengua. Es aquí donde van a existir mayores receptores de sodio. Para el sabor ácido, ¿no? Lo encontramos en la región lateral posterior de la lengua, aquí se encuentra mayor cantidad de receptores de hidrógeno. Y para el dulce lo encontramos en la punta de la lengua. Aquí están los receptores de glucosa, sacarosa y de proteína G. Para el sabor amargo encontramos en la zona medial posterior de la lengua. Ahí hay receptores de proteína G. Y para el glutamato, que es el sabor umami, en la zona central de la lengua. ¿Ya? El umami es el ajinomoto, ¿no? Ese sabor característico de ese condimento es el sabor umami. También se va a encontrar en el concentrado de la leche materna.
Inervaciones de la lengua, esto yo lo han visto, me imagino, en sus clases de anatomía. Vamos a repasarlo brevemente, ¿no? En la lengua va a tener una inervación sensitiva, motora y una inervación sensorial, ¿ya? En cuanto, a ver, un ratito, antes de empezar, antes de continuar, voy a hacer una pequeña pausa. Un minuto, por favor. Ya, bien, entonces continuamos. La inervación de la lengua, como les dije, está dada por varias ramas de diferentes pares nerviosos, ¿no? Puede ser una inervación sensitiva, una sensorial o también llamada sensitiva especial y una inervación motora. La inervación sensitiva general es netamente para temas de tacto y temperatura. Va a depender la rama nerviosa del par craneal, depende de la región de la lengua. Por ejemplo, a nivel del epiglotis, ¿no? La inervación sensitiva está dada por el nervio vago. A nivel del tercio posterior de la lengua, la inervación sensitiva está dada por el glosofaringio. Y a nivel de los 2 tercios anteriores de la lengua, la inervación sensitiva está dada por el nervio lingual, que es una rama del nervio trigémino. En cuanto a la inervación motora, pues todos los músculos de la lengua, en su gran mayoría, son inervados por el nervio hipogloso, con excepción del músculo palatogloso, ¿no? El músculo palatogloso es inervado por el nervio vago. Y la inervación sensorial o sensitiva especial, que también está por el nervio glosofaringio, solamente en el tercio posterior, porque en los 2 tercios anteriores, la inervación sensorial, sensitiva especial del gusto, está dada por el séptimo par, pero la rama cuerda del tímpano, ¿no? Esa es la rama que va a inervar los 2 tercios anteriores de la lengua, ¿ya? Para una inervación sensorial. Bien. Ahora pasamos a hablar sobre la histología de las glándulas salivales. Este es un tema corto. Vamos a recordar brevemente cómo se formaban las glándulas salivales, ¿no? Aproximadamente esta formación ocurría entre las 6 proteína, y su formación es semejante al proceso de formación de un diente, ¿no? Inicia con una invaginación, ¿no? Del epitelio en aquellos lugares donde se va a verter la secreción de la glándula salival, ¿no? A ese nivel empieza estos pequeños brotes. Una vez que el brote se invagina dentro del mesénquima adyacente, ¿no? Empieza a formarse la glándula en 2 fases. La primera fase se llamaba morfogénesis ramificante, ¿no? Que es esta etapa netamente de proliferación, se van formando estas ramificaciones. Y en la segunda fase, que no tiene un nombre propio, es cuando aparecía un canal a mitad de las ramificaciones, que iba a ser el ducto por donde esta glándula vierte la secreción al medio bucal, ¿no? Entonces, por eso es importante que em, se empiezan a formar donde vierten su secreción, ¿no? Justamente en ese canal, ¿ya? ¿Qué más? Los extremos distales se empiezan a diferenciar en acinos, y los acinos son las unidades secretoras de las glándulas salivales. Las glándulas salivales son glándulas exocrinas, ¿no? Vierten su contenido en a la cavidad bucal. El contenido es la saliva. Y esta saliva tiene un montón de funciones en boca, ¿no? Por ejemplo, tiene acciones anticariogénicas por la autolimpieza que pueden ayudar, ¿no? En una autoclisis. También tiene funciones inmunológicas.
La saliva contiene ciertas enzimas como la amilasa, por lo tanto va a ayudar en la digestión de los alimentos y como va a lubricar la cavidad bucal, también va a ayudar en la fonación. Entonces son bastantes funciones de la saliva. La unidad secretora de la glándula salival se denomina adenómero o acín. Existen tres tipos celulares, podemos encontrar adenómeros serosos, adenómeros mioepiteliales y adenómeros mucosos. La clasificación de las glándulas salivales, tenemos glándulas salivales mayores como la parótida, la submaxilar, la sublingual, y tenemos glándulas salivales menores como las glándulas labiales, las genianas, las palatinas y las linguales. Estas glándulas salivales, las menores, se van a encontrar por toda la cavidad bucal, ¿no? Son muy pequeñitas y se encuentran aproximadamente entre 450 a 800. Son pequeños y hay un montón. En cuanto a la estructura histológica de las glándulas salivales, vamos a ver aquí, ¿no? Dijimos que está formado la unidad funcional, la unidad secretora de una glándula salival es un adenómero. Sumado a un sistema de conductos, se va a formar el parénquima o la porción funcional de las glándulas salivales. El parénquima glandular, ¿no? Como vimos acá, formado por adenómeros. Vamos a empezar con los adenómeros. Los adenómeros son una agrupación de células, ya sean células en formas piramidales o células en forma cilíndrica, ¿ya? Que van a agruparse y forman estas estructuras, ¿no? Van a tener una luz central en la cara apical, si es que son triangulares. Por esta luz se va a originar un conducto, ¿no? Este conducto va a ir poco a poco ampliándose hasta llegar a la cavidad bucal. Existen tres tipos de adenómeros o acinos. Pueden ser adenómeros mucosos, serosos o mixtos. Los adenómeros serosos son pequeños, ¿no? Son de forma esferoidal, tienen este aspecto redondeado y tienen una luz central pequeña. Van a elaborar una secreción acuosa que es similar al suero y las células que forman este tipo de adenómero están unidos mediante canalículos intercelulares. Este tipo de adenómeros vamos a encontrarlo en la glándula parótida y en la porción serosa de la glándula submaxilar. Además, la proteína más abundante y secretada por este tipo de adenómeros es la amilasa o también llamada tialina, ¿no? El adenómero o acino mucoso son estas células más cuboideas, no está formado por estas células más cuboideas, más voluminosas, más globosas, más rechonchitas, como ven aquí, y van a tener una luz central mucho más amplia. Este tipo de adenómeros contiene vesículas que secretan mucina. Esta mucina actúa como un lubricante y va a colaborar con la masticación, la deglución y la fonación. Además que va a proteger a la mucosa bucal contra traumatismos mecánicos y traumatismos químicos. Los adenómeros mixtos van a ser estos adenómeros que van a tener células mucosas y células serosas, ¿no? Va a estar formado por ambos tipos celulares. Estas células serosas que se van a presentar, ¿no? Se van a observar en forma de semiluna, llamadas también semilunas de Janus, ¿no? Como ven aquí. ¿Qué más en este tipo de adenómeros, ¿no? Igual va a tener un canal central y algo característico es que podemos encontrar ciertas células mioepiteliales que van a formar el adenómero. Estas células mioepiteliales tienen esta función de contractibilidad, ¿no? Por lo tanto va a ayudar a facilitar la expulsión
del contenido, es decir, de la saliva que se forma. ¿No? Aquí vemos en un corte histológico un acino mixto y aquí vemos este casquete, ¿no? Estas células cerosas que se van a encontrar en forma de semilunas, ¿no? O semilunas de Janussi. Características diferenciales de ambos tipos de acinos, netamente en la coloración, cuando lo vemos en el microscópico, a nivel de la luz del acino es lo más importante, ¿no? En los acinos cerosos, netamente cerosos, la luz es mucho más pequeña que en un acino mucoso que tenemos una luz mucho más amplia. En cuanto al sistema ductual, ¿no? Dijimos, la glándula salival está formada por acinos y por un sistema ductual. Entonces, el sistema ductual es este conjunto de canales que se van a empezar a unir, se anastomosan para formar canales de mayor calibre y así terminar en un canal principal para verter la secreción de la glándula en la boca. Entonces, existen dos tipos. El primero es un conjunto de conductos que se van a encontrar netamente dentro del óvulo. Y vamos a tener otro conjunto de conductos que van a correr fuera del óvulo, ¿ya? Los conductos que se ubican dentro del óvulo se van a llamar conductos intralobulillares, ¿no? Hay que relacionarlo. Dentro del óvulo, conductos intralobulillares. Y de estos conductos intralobulillares se van a dividir dos tipos de conductos. Los primeros en formarse, que son los conductos intercalares, y la fusión de estos conductos intercalares se va a llamar conducto excreto-secretor o estriado. Hasta ahí estamos con estos dos conductos dentro del óvulo. Esto va a seguir anastomosándose, ¿no? Un conducto excreto-secretor con otro conducto excreto-secretor y va a salir del óvulo. Una vez que sale del óvulo, va a formar un conducto extralobulillar. Este conducto extralobulillar en un primer momento se va a llamar interlobulillar porque va a unir secreciones de dos lóbulos o lobulillos, de dos lobulillos diferentes, por eso se llama interlobulillar. Y estos otros dos, este conducto unido a otro conducto interlobulillar, forma un conducto interlobular y la unión de dos conductos interlobulares forman un conducto excretor principal, ¿ya? Vamos a verlo aquí porque es como un trabalenguas, pero es sencillo, ¿no? Imagínense que las glándulas salivales es como un árbol, ¿no? Aquí vemos una imagen, si la giramos se va a ver como un arbolito, ¿no? El árbol tiene un tronco principal y va a tener ramas que se van a ir bifurcando. Entonces, cuando tenemos nuestro adenómero, ¿no? Ahí se va a empezar a formar en el adenómero un primer conducto. Este primer conducto se llama conducto intercalar. El intercalar se une con otro intercalar y forma un conducto estriado, ¿no? Estos dos tipos de conducto forman un conducto intralobulillar. Ese es su nombre, ¿ya? Son conductos de calibre pequeño. Entonces, este conducto sale de mi lobulillo, sale y se une con otro conducto estriado, no se unen dos conductos estriados y me van a formar un conducto interlobulillar, un conducto de mayor calibre, ¿no? Igual, este se une con otro igual, otro interlobulillar y forman un interlobular, que es uno más gordito, y finalmente se unen dos interlobulares y van a formar un conducto excretor principal. Ya es como que se van uniendo y van formando conductos de mayor calibre, ¿no? Y este conducto excretor principal, pues el que vierte directamente la saliva en boca, ¿no? En las glándulas salivales mayores tienen nombre propio, por ejemplo, el conducto de exteno, que le pertenece a la parótida, ¿ya? Sencillo. Nada más, en cuanto a la inervación, para que exista una secreción salival, pues
Estas glándulas están inervadas por un sistema nervioso autónomo y tienen una inervación simpática y parasimpática. Entonces, el resultado de ambos tipos de inervación va a producir salivación. Si predomina una más que otra, va a variar la composición de la saliva, ¿no? La inervación simpática nos va a dar una saliva abundante y acuosa, mientras que la parasimpática nos va a producir una secreción de escaso volumen de saliva espesa y viscosa. Les he puesto las características de las glándulas salivales mayores, por ejemplo, las parótidas, recuerden que son las más grandes, pesan aproximadamente de 25 a 30 gramos. La ubicación es netamente extraoral, ¿no? El conducto secretor es el conducto de esteno, y esta glándula salival pues le va a atravesar el séptimo par o nervio facial. Los acinos son acinos netamente serosos, ¿no? Es una glándula netamente serosa. Y pues la secreción salival va a contener amilasa. Dentro de la glándula submaxilar o submandibular, es una glándula que va a pesar entre 15 a 20 gramos, se va a localizar en el triángulo submandibular. El conducto que va a desembocar es el conducto de Wharton y son glándulas de secreción seromucosa. No es mixta la secreción, con predominio seroso. Mientras que la glándula sublingual es una de las más pequeñas, ¿no? Aproximadamente pesa 3 gramitos. El conducto excretor principal es el conducto de Bartholin y presenta un conducto accesorio que es el de Rivinus. Igual tiene una secreción mixta, pero con predominio mucoso. Y aquí una tabla resumen de las principales características histológicas y funcionales de las glándulas salivales mayores. En cuanto al tipo de secreción, recuerden que las parótidas tienen secreción serosa pura, por lo tanto tiene acinos netamente serosos. Los conductos intercalares en la glándula parótida, como es la glándula más grande, van a ser conductos largos y delgados, mientras que de las otras glándulas son conductos cortos o muy poco desarrollados, como en la glándula sublingual. Acá está el nombre de los conductos principales, ¿no? El conducto de Stenon para la parótida, Wharton para la submaxilar y Bartholin para la sublingual. ¿Qué más? Cantidad de adipocitos que puede contener. La parótida contiene bastante cantidad de adipocitos, la submaxilar poco menos y la sublingual casi no tiene adipocitos. Bien. Y hablemos de las glándulas salivales menores, accesorias o intrínsecas, ¿no? Dijimos que vienen entre 400 a 800 repartidas en toda la cavidad bucal. Son grupos de glándulas pequeñas que van a estar formadas por acinos pequeños, ¿no? Y repartidas por toda la cavidad bucal, con excepción de las encías y la parte anterior y media del paladar duro. Son estos lugares donde no vamos a encontrar glándulas salivales menores, ¿no? ¿Qué más? Estas glándulas son mixtas, mayormente van a secretar mucina, pero van a aportar solamente del 6 al 10% del volumen total. Entonces, existen 4 grupos de glándulas salivales menores, ¿no? Glándulas labiales, glándulas palatinas, glándulas bucales y glándulas linguales. ¿Ya? Las glándulas linguales son aquellas que se va a presentar en 3 grupos, ¿no? Dentro de todas las glándulas a nivel lingual vamos a encontrar 3 grupos pequeños, 3 subgrupos. Profesora, Podemos ¿podría encontrar retroceder? glándulas salivales. ¿Sí? ¿Podría ¿Retrocedo? retroceder la... Ahí está, Ahí. gracias. Sí, gracias. A ver. Ya. Entonces, nos quedamos aquí dentro de las glándulas salivales, las linguales, ¿no? Dentro de estas, dentro de las linguales, vamos a encontrar 3 tipos. Unas ubicadas en la zona lingual anterior, unas ubicadas en la zona lingual posterior, ¿no? Acá está la lengua, zona anterior, zona posterior,
y unas que se le llaman las glándulas serosas de von Ebner, ¿no? Que las vimos cuando hablamos de las papilas caliciformes, ¿ya? Dentro de las glándulas salivales linguales anteriores vamos a encontrar a las glándulas de Blandin y Nu. Estas glándulas tienen nombre propio, se llaman Blandin y Nu. Se van a encontrar en la punta de la lengua y están próximas a la superficie ventral de la lengua. Dentro de las dorsoposteriores vamos a encontrar a las glándulas de Weber. Ya estas se van a encontrar a nivel de la raíz lingual y van a desembocar en las criptas amigdalianas linguales. Y las serosas de von Ebner son glándulas netamente serosas que se encuentran tanto en el dorso como en los bordes laterales y en la vía lingual. Sus conductos desembocan en el surco circunvalado de las papilas caliciformes, ¿no? Y en el pliegue que separa también cada papila foliar, ¿ya? O sea, mayormente las glándulas de von Ebner las encontramos en las caliciformes y por ahí podemos encontrarlas en las foliadas. Son glándulas que van a secretar esta otra proteína, ¿no? Que es la lipasa. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las dos glándulas de secreción serosa pura? Sería la parótida con las serosas de Bonet, ¿no? Ya netamente tienen secreción serosa pura. Puede existir patologías relacionadas a estas glándulas salivales pequeñas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la porción ventral y la porción anterior de la lengua podemos encontrar un mucocele, ¿no? Porque recuerden que aquí hay glándulas salivales menores, ¿no? En este caso, estas podrían verse afectadas, ¿no? Aquí se vería afectada las glándulas de Blandinino, ¿no? Y son lesiones que se podrían presentar en boca, ¿no? Al igual que los mucosales aparecen en el labio, también podrían presentarse en la porción ventral de la lengua. La composición y el volumen de la saliva, pues es amplio, ¿no? Está compuesto por varias, por proteínas, por varias enzimas. Ya el libro nos dice que no deberíamos llamar saliva, sino dice que deberíamos hablar con propiedad y decir fluido bucal, ¿no? Unos autores dicen eso. ¿Por qué fluido bucal? Porque va a contener leucocitos, ¿no? La saliva contiene leucocitos, células epiteliales bucales, microorganismos, contiene un montón de cositas. Por ejemplo, aquí los principales componentes de la saliva contiene amilasa, mucinas, inmunoglobulinas A, lisocimas, factores de crecimiento. Hay componentes orgánicos no proteicos como la urea, glucosa, lactato, creatinina, ¿no? Y componentes inorgánicos como el sodio, potasio, calcio, fluoruros, fosfatos, bicarbonatos, etcétera, ¿no? Entonces, hay bastantes componentes que tiene la saliva, ¿no? Y ya para terminar, las funciones de la saliva, pues nos van a ayudar en el procesamiento de los alimentos, tienen una función protectora y una función reguladora, ¿no? Procesamiento de alimentos porque van a ayudar a formar este bolo alimenticio, porque vamos a tener esta lubricación natural. Vamos a tener una función digestiva porque recuerden que la saliva contiene ciertas enzimas como la amilasa, ¿no? Que se van a encargar también de la digestión. Funciones gustativas por los botones gustativos presentes en las papilas. Funciones protectoras porque la mucosa va a estar lubricada, por lo tanto va a haber esta acción de protección. Una función de limpieza física mecánica, ¿no? Por la autoclisis que va a ser en la cavidad bucal, ¿no? La autoclisis también ayuda como mecanismo de defensa de los dientes para evitar lesiones cariosas, ¿no? Y como control microbiano, ¿no? Hay una microbiota natural en la cavidad oral. Funciones reguladoras, va a regular el pH, ¿no? Mantiene la integridad dentaria y tiene una función de excreción y de equilibrio hídrico. Bien, hasta aquí las clases de histo. ¿Alguna duda que tengan para dar por finalizada la clase? Hemos abarcado lo más importante. La clase que me confundí en enviar el link, ya lo he pasado y creo que ya lo han cargado, así es que ya lo pueden revisar. Me equivoqué en copiar el link.
Ya chicos, buenas noches con todos y voy a finalizar. Doctora, ¿hasta ahí va a venir? Sí, son todas las clases del curso. Ya no vamos a tener más clases.